A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Nada Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantad, al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Vio los pueblos en vicios sumidos y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantad. A su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin le da vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte eterna, de prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantad. Por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Que la gracia del Señor acompañe a cada uno de los auditores que en este momento se suman a nuestra audición radial, en esta nueva edición de En Espíritu y en Verdad, que nuevamente les compartimos desde este rincón del sur del mundo, Santiago de Chile. El Señor nos provea de su gracia para asimilar y nutrirnos de su poderosa palabra en esta jornada. El día de hoy nos acompañan nuestros hermanos de la Quinta Iglesia Metodista Independiente de Chile, quienes nos traen su oración, alabanza y el imprescindible mensaje de la palabra de Dios. Les invitamos a acompañarnos por la próxima media hora con la mayor atención posible para que les sea de auténtico provecho a su espíritu. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 9 y 10, testificando de sí: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y a los romanos les escribió en el capítulo 12 de su carta, versículo 3, lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En tiempos como los presentes,
en que la imagen personal, la estima propia, las selfies, los avatares en las redes sociales, la inquietud por más y más likes en posteos y fotos de Instagram y demás, capturan peligrosamente a nuestra generación, Dios continúa diciéndonos en el sapiencial libro de los Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué corazón desea Cristo que le entreguemos quienes somos hijos renacidos del Padre? Sin duda, un corazón dócil, un corazón de siervo. El Señor limpie cada día nuestro corazón para moldearlo conforme a su voluntad y vivir porciones de 24 horas que le glorifiquen a Él, no a nosotros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Salmos 115, versículo 1. Hazme servir como tu Señor, viviendo por los demás. Mi ambición en sumisión, llevando al mundo tu paz. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Hazme hablar como tu Señor, con tu poder y amor. Que cada ser sepa creer en el amigo mejor. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Mensaje de paz. Compartiendo la palabra de Dios al mundo hispano. Nuestro ministerio brinda herramientas útiles para proclamar el Evangelio de Jesucristo, apoyar al crecimiento de las iglesias, fortalecer a las familias y a la aplicación de una cosmovisión bíblica. Con este propósito, ofrecemos 3 publicaciones periódicas. Mensaje de paz, dirigido a todo público. Contacto, la revista juvenil. Y Rescatados, para los más pequeños. Si deseas recibir nuestras revistas, contáctanos a través de nuestra página web www.mensajedepaz.org o por WhatsApp al número más 591 777 05273. Mensaje de paz.
Nuestra hermana Rosita Romero, de la Quinta Iglesia Metodista Independiente, nos invita a continuación a un tiempo de oración y les invitamos entonces a sumarse reverentemente para que oremos junto a ella. Padre Santo y bueno que está en los cielos, agradecida siempre por las misericordias que usted tiene conmigo, Señor, por su paciencia, su amor, sus bendiciones. Perdone los pecados que hay en mí, Señor, límpiame toda maldad, para que esta oración pueda llegar a su trono de gracia, Señor mío. Padre Santo, pongo delante suyo esta oración, en primer lugar, por las familias de la iglesia. Cúbrelas usted, Padre Santo. Sea usted en medio de cada hogar, guiando, Señor, proveyendo de la palabra necesaria, sosteniéndoles cada hogar. Ponga sabiduría en los varones, Señor, en las hermanas, las madres, para guiar, en los hijos para ser obedientes, Padre Santo. Tenga usted misericordia de ellos, sosténganlos y aliénteles cada día a buscarle a usted, Señor, para que den testimonio en donde estén como familia en Cristo, que son sus hijos, Señor. También le pido por aquellos hombres y mujeres que pusieron en su corazón, Señor, el salir al campo misionero, Señor. Sea usted con ellos, protéjales de todo mal, cúbrales usted, provea, Señor, de lo necesario para seguir adelante, Señor. Bendígales cada día, aumente su fe. Gracias por ellos, Padre Santo. También le pido por cada niño de la iglesia, Señor. Cubra sus mentes, sus cuerpos, sus familias, Señor. Sea usted con ellos, Padre Santo, apartándolos de todo mal, especialmente en la enseñanza que en este tiempo les quieren impartir en los colegios, Señor. Saque usted toda esa maldad que hay, Señor. Protéjales usted, estar escuchando cosas que no les son de edificación. Permite usted que ellos se acerquen a usted cada día, Padre Santo, y le quieran conocer, y le amen, Señor. Sea usted con cada uno de los pequeñitos de la iglesia, Señor, y por los jóvenes que no se envuelvan en el sistema de este mundo, Señor. Sáquenlos usted, aquellos que están envueltos, Señor. Corríjales usted, tenga misericordia, Padre Santo. Sostenga a cada hijo suyo que es fiel. Provea para ellos también, especialmente del alimento espiritual, que sean jóvenes, Señor, que amen su venida, que le amen a usted, Padre Santo, que le busquen con diligencia en todo momento. Gracias, Señor, porque sé que su misericordia es grande con nosotros, Señor. Sosténganos y aliéntenos cada día, Padre Santo. Oro delante suyo, Señor, y dejo todas estas peticiones sin mérito, solo por los méritos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. El pastor Daniel Horta y su esposa, nuestra hermana Juanita Leighton, de la Quinta Iglesia, nos traían este breve pero profundo cántico que reconoce que sin Cristo, el Alfa y Omega, autor y consumador de nuestra fe, somos la absoluta nada. Y con esta verdad en mente,
los invitamos a poner especial atención al mensaje de la palabra de Dios que hoy nos trae nuestro hermano Santiago Gómez Vergés, exhortador de la Quinta Iglesia, con el tema Una vida humilde. Bienvenido, hermano Santiago. Saludos a los hermanos y citas de hoy en el nombre del Señor. En Proverbios 16 haremos lectura desde el versículo 18 al 19. Dice así la palabra de nuestro Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy delante de tu presencia, te doy las gracias por un día más de vida, por estar, Señor, haciendo esta exhortación, que te pido, Señor, sea de bendición para todos los oyentes. Te pido, Dios, todo esto sea para tu honra y gloria, y que todo lo que yo diga sea conforme a tu santa palabra. Te pido, Dios, por esto en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia narra diversas historias que muestran las graves consecuencias de una vida soberbia y altiva. Sin embargo, Dios nos llama a la humildad demostrada en nuestro Señor Jesús. El título de esta predicación es Una vida humilde, pues esa es la vida que Dios desea para usted y para mí. La palabra soberbia y altivez no son desconocidas en nuestro vocabulario. Por un lado, la soberbia corresponde a un sentimiento de superioridad frente a los demás. Esto provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Y por otro lado, la altivez significa ubicarse en un lugar más alto que los demás. De esta manera, ambas palabras son prácticamente sinónimos. Por ello, estas dos palabras presentan un antónimo común, el cual es la humildad. Esta significa rebajarse en relación a los demás, sin exaltar las virtudes propias. En esta exhortación hablaremos brevemente sobre las consecuencias de la soberbia y la altivez en historias bíblicas, las características de una vida humilde y el ejemplo perfecto de Jesús. Partiremos esta predicación recordando lo que hizo el pecado de la soberbia y la altivez a personajes bíblicos. El primero que vamos a mencionar es la historia de los primeros habitantes de la tierra, Adán y Eva. Como bien señala el libro de Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y así fue con los primeros habitantes de la tierra, Adán y Eva. La historia de Adán y Eva es bien conocida. La serpiente los engañó para que comieran del fruto prohibido, utilizando las siguientes palabras que están en Génesis 3, los versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esto dijo la serpiente refiriéndose al árbol de fruto prohibido. Con esta mentira entró el pecado en la tierra. Este mundo estaba destinado para que el hombre y la mujer habitaran en paz y en comunión con Dios. Sin embargo, el pecado entró. Todo esto por el deseo que tenían Adán y Eva de ser superiores, de ser como dioses. La acción tomada por el primer hombre y la primera mujer de la tierra trajo consigo su expulsión del huerto de Edén. Y esto nosotros lo leemos en Génesis 3, versículo 24, que dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y por otro lado, Proverbios señala que antes de la caída está la altivez. Y esto se presencia en la segunda historia que nosotros vamos a recordar, la cual corresponde a la caída de Satanás, lo cual ocurrió antes de la fundación del mundo. La Biblia describe este acontecimiento en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi sol. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquinón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Satanás fue en sus inicios un ángel. Este quiso elevarse hasta el cielo con el fin de ser semejante a Dios. Por más que deseó levantarse, fue grande su caída. La altivez de Satanás trajo al infierno sus primeros habitantes. Como último ejemplo, mencionaremos el caso del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Este rey había visto una visión que le espantó y no podía descifrar. Dio mandamiento para hacer venir magos y adivinos que pudieran explicarle su visión. Nadie podía hasta que llamaron al profeta Daniel. Daniel le mostró al rey Nabucodonosor la interpretación de su sueño. Este predecía que el rey viviría como una bestia en el campo hasta que entendiera que Dios, el Altísimo, es Señor de los hombres. Esto lo leemos en Daniel 4:30. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? En ese mismo instante, cuando el rey Nabucodonosor daba su discurso, cayó una voz del cielo, y el corazón del rey se convirtió en el de una bestia. La Biblia describe que comía hierbas como los bueyes, se bañaba con el rocío del cielo, su pelo creció como el de las aves, y sus uñas crecieron como las de las águilas. Y pasado el tiempo predestinado por Dios, Nabucodonosor miró al cielo y se arrepintió. Cuando recapacitó sobre lo que le ocurrió, señaló lo siguiente: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar pueda a los que andan con soberbia. Esto lo leemos en Daniel capítulo 4, versículo 37. Estas historias nos muestran los daños de una vida soberbia o altiva. En el caso de Adán y Eva, fueron expulsados del huerto de Edén. En el caso de Satanás, fue condenado al infierno. En el caso del rey Nabucodonosor, vivió como una bestia durante un periodo de su vida. Él no desea que vivamos una vida soberbia o altiva, sino que en su palabra señala que mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. A continuación analizaremos las características de una vida humilde. En primer lugar, la humildad implica depender de Dios. Al ser humildes, reconocemos que no somos autosuficientes para guiar nuestras vidas, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Esta idea es contraria al pensamiento de la iglesia en la Odisea. Cuando el Espíritu habla a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, se lee lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. En este pasaje, el Espíritu Santo que habla a la iglesia en la Odisea, le hace ver que no son más de lo que una persona puede ser. Le señala que son cuitados, es decir, son desventurados, que podría significar triste, por ejemplo. También son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Los cristianos no debemos pensar como la iglesia de la Odisea, sino que nuestras vidas deben estar sujetas a Jesucristo. Él es la vid y nosotros los pámpanos, como se describe en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Este fue parte del discurso de Jesús a sus discípulos antes de ser prendido y luego ser crucificado, y sabemos que después nuestro Señor resucitó. En segundo lugar, las personas humildes deben atender a los consejos que presenta la palabra de Dios. Es decir, debemos escuchar la palabra de Dios. Y esto no ocurre con las personas del mundo, quienes piensan que todos sus caminos son limpios, lo cual es también un acto de soberbia. Dice Proverbios 16, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. La humanidad se engaña al pensar que sus caminos son limpios, pues es sabido que desde los tiempos de Noé son caminos de continuo solamente al mal. Sin embargo, Dios mira el alma de la humanidad en vez de lo que ésta piensa de sí. Comprendiendo esto, los cristianos deben aceptar la corrección y escuchar el consejo de Jehová que permanece para siempre. Esto nosotros lo leemos en Proverbios 19, los versículos 20 y 21, los cuales dicen,
Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. De esta manera la palabra de Dios iluminará nuestro paso por la tierra y será nuestra regla de fe y conducta. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En tercer lugar, la humildad de los cristianos nos incentiva a estar en paz con Dios y nuestro prójimo. Esto implica que los hijos de Dios deben confesar sus pecados. Esto lo leemos en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Para vivir una vida eterna en los cielos, es necesario humillarse delante de Dios y arrepentirse por cada pecado. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es lo que se señala a los mancebos, es decir, a los jóvenes, que tienen que ser sujetos a los ancianos. Muchas veces los jóvenes somos orgullosos, somos más altivos y soberbios, y eso es algo que uno debe corregir. Por esta gracia, dada a los humildes que somos salvos. Eso es lo que aparece en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9, algo que es muy importante, que dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por último, las personas humildes deben ser capaces de perdonar, pues Dios perdona nuestros pecados. En Mateo 6, del versículo 14 al 15, dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿hasta cuándo debemos perdonar a nuestros hermanos? Esta pregunta se la planteó Pedro a Jesús. Dice Mateo 18, los versículos 21 al 22, entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Entonces siempre debemos estar perdonando a nuestros hermanos, porque esto también es un acto de humildad. Y las características que hemos nombrado son solo algunas de las que se adquieren al vivir una vida humilde. ¿En dónde podemos encontrar todas las características que debemos poseer? Estas se encuentran en el ejemplo de Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Jesús vino para servir. Esto es lo que él dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 20, los versículos 27 y 28, en los cuales dicen, y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús fue el mayor servidor. Además, él se humilló al punto de lavar los pies de sus discípulos dejándonos su ejemplo. Y esto nosotros lo leemos en Juan 13, los versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él nos dejó este ejemplo de humildad que nosotros debemos seguir. Jesús también se hizo hombre para sacrificarse por nosotros. Dice Filipenses 2 del versículo 6 al 8, lo siguiente, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí aparecen dos palabras que son un poco desconocidas. La primera es usurpación, esto significa por la fuerza, y anonadó, que es lo mismo que despojó. Entonces, aquí en la parte que dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, quiere decir que a Jesús nadie le obligó a hacerse hombre. Él siendo Dios, no tenía otro motivo para hacerse hombre que su amor por nosotros, que su misericordia. Y cuando dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, quiere decir que se despojó.
Él renunció a lo que tenía como Dios para hacerse hombre y en función del sacrificio que Él quería hacer por nuestros pecados. En lugar de aferrarse a su posición de Dios, Jesús se despojó para hacerse carne y habitar entre nosotros. Renunció a esa posición, se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Y Jesús nos invita a llevar su yugo y seguir su ejemplo. Y esto es lo que aparece en Mateo 11, los versículos 29 y 30. Dicen: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era el instrumento puesto sobre algunos animales para que llevaran un determinado peso. Dios nos invita a llevarlo Él en nuestras vidas y a imitar su ejemplo. Y si nosotros caminamos junto a Dios y lo obedecemos, no nos va a ser difícil hacer lo que Él nos pide hacer. Y nosotros debemos caminar, siempre estar de acuerdo con nuestro Señor. Y eso también es un acto de humildad. Reconocer que Él sabe mejor todo lo que nosotros debemos hacer. A modo de conclusión, en esta exhortación comenzamos viendo unas historias bíblicas que demuestran las consecuencias de vivir una vida soberbia o altiva. Y por otro lado, se analizaron algunas de las características de una vida humilde. Y por último, recordamos el ejemplo perfecto de humildad en Jesús. Ahora corresponde que cada oyente reflexione si ha vivido su vida con humildad. Debemos preguntarnos si hemos sido como Adán, Eva, Nabucodonosor o incluso Satanás, buscando ser como dioses. Somos miserables, si somos ciegos, si somos pobres, desnudos, como lo era la iglesia en la Odisea. Y ante esta interrogante, uno llega a la conclusión de que uno sí es pobre, uno sí es desnudo, y uno sí es miserable en cierta forma. Dios tiene misericordia, Él pone su corazón en la miseria, y nosotros venimos a hacer eso. Jesús, por su misericordia, se acercó a nosotros para salvarnos. Y Él puso su corazón en la miseria. Él tuvo misericordia de mí y de todos nosotros, y la sigue teniendo hasta el día de hoy. Y si ya recibiste a Jesús en tu corazón, sigue su ejemplo y vive una vida humilde. Y si no la has recibido, aún estás a tiempo para hacerlo. La Biblia señala en la epístola a los Romanos que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto aparece en Romanos 10:9. No importa cuán lejos estés, Dios está a la puerta, deseando entrar a tu corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:21. Sé humilde, abre la puerta y Jesús entrará en tu corazón. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia, te doy las gracias por haber podido presentar este tema. Te pido, Dios, que todo haya sido basado en tu santa palabra. Te pido, Dios, para que todo esto nos motive a vivir una vida humilde delante de ti, reconociendo que tú, Señor, eres infinitamente superior a nosotros. Todo lo que aparece en tu palabra es para que nosotros lo pongamos por obra. Y en tu palabra aparece que nosotros debemos confesar nuestros pecados, que nos debemos arrepentir, que debemos confesar que Jesús es el Señor, asumirlo como Señor en nuestras vidas. Te pido, Señor, que eso hagamos, porque esa es la manera para obtener la salvación. Esa es la manera para vivir una vida eterna junto a ti en los cielos. Te pido, Dios, para que seas con nosotros, tocando nuestros corazones, y que no sea yo quien haya hablado en este tema, sino que haya sido tu Santo Espíritu hablando a través de mí, y pueda tocar el corazón de las personas que lo pudieron escuchar. Te pido, Dios, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy.
Confiamos en el Señor, en que todo este contenido ha sido del mayor beneficio para vuestras vidas y les invitamos a compartir desde nuestros canales de Facebook y YouTube con los suyos. Y los dejamos invitados desde ya a nuestra próxima edición, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.